Bueno, el día de hoy vamos a sustentar nuestro proyecto de cálculo de varias variables. Los integrantes son Franklin Lara, Mauro Quichimbo, quien les habla, Dana Espinosa, y Megan Aski. El cálculo alrededor de la historia ha venido desempeñando funciones en diversas áreas físico-matemáticas, en las cuales es utilizado en un sinnúmero de problemas que probablemente tendremos que enfrentar en nuestra vida profesional. El cálculo para la ingeniería tiene un objetivo de proporcionar al alumno conocimientos fundamentales, siendo parte de la interpretación y planeamiento y de la resolución de problemas específicos de su carrera. De manera general, dotar un significado a los objetos y procesos matemáticos del cálculo, mediante el diseño de situaciones, problemas en contexto a la ingeniería, a fin de investigar su impacto en el aprendizaje de los estudiantes dentro de un aspecto cognitivo. Por esta razón, como estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil, hemos venido desarrollando una serie de proyectos para podernos preparar en nuestra vida profesional, utilizando conceptos ya aprendidos en clases como otros que hemos venido adquiriendo en el proceso de investigaciones. La ingeniería civil es una de las ramas de la ingeniería, la cual comprende muchas otras ramas y desenvolvimientos. Desde el principio de la ciencia y la civilización, las personas han progresado buscando una mejor calidad de vida, por lo cual, como ingenieros civiles, las decisiones han sido muy importantes. Profesionalmente, tenemos que tener una gran responsabilidad y conciencia sobre cualquier tipo de impacto. Por esta razón, uno de los temas a tocar en este proyecto es acerca sobre el campo vectorial, que dentro de las matemáticas y de la física, un campo vectorial representa la distribución espacial de una magnitud vectorial. Es una función que asocia un vector a cada uno de los puntos del dominio y un campo escalar que se asocia un escalar a punto de su dominio. Como por ejemplo, para analizar las características de un vuelo de un avión, los ingenieros realizan pruebas en el túnel de viento, las cuales proporcionan información vital acerca del flujo de aire sobre las alas y alrededor del fuselaje. Para modelar tal situación es necesario describir la velocidad del aire en varios puntos del túnel, utilizando para esto una función en un campo vectorial. Entre estas y otras aplicaciones, el concepto de campos vectoriales ayudan al ingeniero a resolver problemáticas diversas, por lo tal, consideraremos interesante abarcar este tema. En la siguiente vamos a ver los usos en nuestra vida cotidiana dentro de lo que es la ingeniería civil, como también podremos desarrollar ejemplos de lo que viene siendo campos vectoriales y el teorema de Green. Muchas gracias. El cálculo de varias variables. El cálculo multivariable es la extensión del cálculo infinitesimal de una variable al cálculo con funciones de varias variables. La diferenciación y la integración de funciones involucran múltiples variables en lugar de una sola. Es muy común en la ingeniería y en la ciencia y se utiliza para el cálculo de áreas, volúmenes y sólidos de revolución. La integral de las formas diferenciales desempeña un papel fundamental en la geometría diferencial moderna. Estas generalizaciones de la integral surgieron primero con las necesidades de la física y tienen un papel importante en la formulación de muchas leyes, como por ejemplo el electromagnetismo.
Este, eh, un poco aquí en los campos vectoriales, un campo vectorial representa la distribución espacial de una magnitud vectorial. Es una expresión que asocia a un vector con un punto en el espacio. Los campos vectoriales se utilizan para la física y representan la velocidad y la dirección de un fluido en el espacio, o la intensidad y la dirección de fuerza, como gravitatoria o electromagnética. Las integrales definidas. Es un concepto utilizado para determinar el valor de una área delimitada por curvas y rectas. Dado un intervalo AB, en el que cada uno de los puntos X se define una función X que es mayor o igual a 0 en A y en B. Se llama integral definida de la función entre los puntos A y B al área, a este área de la porción del plano que está delimitada por esta función. En el eje horizontal o X y las rectas verticales, estas rectas verticales, XA y XB. Un ejemplo aquí nos da una función. Nos pide en el primer punto calcular f de S limitada por sigma y ρ, donde sigma es la frecuencia, circunferencia, unidad recorrida en sentido antihorario, y también nos piden el segundo punto verificar el teorema de Green cuando sigma es una frontera de la región anular descrita por x más y, x al cuadrado más y al cuadrado entre a y b, orientada en sentido positivo. Entonces en la primera parte de aquí vemos que primero vemos cuáles son los puntos P y Q, derivamos parcialmente respecto a X y nos da este resultado. Al sustituirlo en la fórmula del teorema de Green, vemos que D es el círculo X al cuadrado más Y al cuadrado menor o igual que 1. En la siguiente fórmula, al sustituir y por un cambio variable, al, al realizar la integral, vemos que el resultado es 3 pi al cuadrado, 3 pi sobre 2. Este es el segundo punto. D es la corona circular A, A menor o igual que X al cuadrado más Y al cuadrado y menor o igual que B. Vemos aquí la integral, hacemos un cambio de variable. Al resolver esto, nos da el resultado. Vemos que C1 es la circunferencia exterior, X más Y al cuadrado igual a B2, recorrida en sentido antihorario. La tenemos acá C1, y C2 es la circunferencia exterior, X al cuadrado más Y al cuadrado igual a cuadrado, recorrida en sentido antihorario. Entonces aquí vemos los X es igual a B coseno de T y Y B seno de T. Y los límites son 0 a 2pi, cuando T está entre 0 y 2pi. X igual a coseno de T y Y es igual a menos seno de T, cuando T está entre 0 y 2pi. Entonces aquí vemos la solución. Reemplazamos los límites. Al realizar la integral, vemos que el resultado nos sale aquí, 3pi por b a la cuarta menos a la cuarta es sobre 2. Bueno, yo les voy a hablar acerca del ejemplo 2. Dice así, considera las siguientes dos funciones. F de x igual a x al cuadrado menos 4 multiplicado por x al cuadrado menos 1, g de x igual a 4 menos x al cuadrado. Sea de la frontera orientada en sentido de las manecillas del reloj de esta región, calcula la siguiente integral de línea. Integral de d, x al cuadrado y de x menos y al cuadrado de y.
Dice, al sustituir en lugar P de X, Pxy y de Qxy en la integral delta de X al cuadrado y de X menos y al cuadrado de Y, Pxy es igual a X al cuadrado de Y, Qxy es igual a menos Y al cuadrado. Calculando las derivadas parciales apropiadas de Pxy y de Qxy. Derivada de Q sobre derivada de X es igual a derivada sobre la derivada de X multiplicado por menos Y al cuadrado, que es igual a 0. Derivada de P sobre derivada de Y es igual a derivada sobre derivada de Y. X multiplicado por X al cuadrado Y igual a X al cuadrado. Para aplicar el teorema de Green vamos a realizar una integral doble sobre la región D, la cual fue definida como la región por encima de la gráfica, de y es igual a X al cuadrado menos 4 multiplicado por X al cuadrado menos 1. Integral de X al cuadrado arriba, X a 1 abajo. La otra integral de Y2, Y1 abajo. Ambas multiplicadas por X, de X. Integral de la parte de arriba, 4 menos X al cuadrado, la parte de abajo, X al cuadrado menos 4, X al cuadrado menos 1 de Y. Integral arriba, 2, abajo menos 2. Integral arriba, 4 menos X al cuadrado, abajo X al cuadrado menos 4, X al cuadrado menos 1 de Y de X. La derivada de Q de X sobre dx menos la derivada de P sobre dy. Y hacemos los respectivos cálculos. Hacemos todo el procedimiento que vemos aquí. Ya, hasta que nos llega a la conclusión que tenemos esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Donde ya se comienzan a ver los resultados sin ningún integral ni nada por el estilo. Entonces, desde ahí podemos ir calculando. Por medio de la calculadora nos da resultados y al final tenemos el resultado del valor último que es 512 sobre 35. Bueno, yo les voy a hablar sobre la aplicación de un software. El software que utilizamos es GeoGebra, pero nos planteamos un problema donde nos dice que describe el campo vectorial para ese vector x, 0, 0, trazando alguno de los vectores. Primero tratamos de observar que el campo vectorial es siempre un múltiplo escalar del vector y, o sea, de la componente en x. Ya, con esto tratamos de ir graficando, poniendo los valores, como se pueden observar en las imágenes. Y nos damos cuenta de que efectivamente este es un múltiplo escalar. Y tratamos o sea, como aquí dice que efectivamente para el vector es igual a x por el vector 1, 0, 0, que es igual a y por x, digamos. Ya, o sea, mediante esto lo representamos mediante flechas paralelas al eje x y con sentido alejándose al plano y y z de módulo creciente a medida que aumenta el valor de x en el valor absoluto. Si van a las imágenes, siempre los vectores se desplazan por el eje, o sea, van en dirección al eje x, nunca por el eje y o el eje z. Y también tenemos que darnos cuenta que cuando se anula este campo vectorial, siempre la coordenada del punto sea 0, o sea, de la coordenada x del punto sea 0, o el vector es igual a 0 para todos los puntos de la forma 0, y, z, que esto significa que para los puntos del plano YZ escoge una representación gráfica de este campo. O sea que no, o sea, siempre va en dirección con el plano X y no con el plano Z. O también puede ser si se dan valores al componente Y y Z, estos van a cambiar de dirección. Gracias.
Listo. Como conclusiones, tenemos que es necesario comprender y analizar lo que nos pide cada problema, porque nos ayudará a razonar y a crear bien el planteamiento. En generalidades del álgebra vectorial, nos ayuda a estudiar los sistemas de ecuaciones lineales que se relacionan con áreas como ingeniería, resolución de ecuaciones diferenciales, análisis funcional, investigación de operaciones y gráficas computacionales. El teorema de Green se relaciona a la integral doble sobre la región D con la integral de línea sobre la frontera de la región D en sentido positivo de cada camino, en este caso es el antihorario. El sentido antihorario u horario de cada camino está definido por su parametrización. El teorema de Stokes se realiza una superficie S de R3 con un borde de la derivada de S, que es una curva cerrada. Esta relación se da mediante una integral doble de rho f, de rotación f, sobre la superficie S y una integral de línea sobre el borde cerrado de la superficie S. Las recomendaciones, tenemos analizar las siguientes recomendaciones paramétricas si son correctas. Permite representar una o varias curvas o superficies en el plano o en el espacio. Con estas ecuaciones se puede hallar las curvas cuando se construye en montañas o lomas. Valorar la posibilidad de transformarla en una o varias inmediatas, aplicando alguna transformación algebraica o simplificación de integrando en las ecuaciones. En otros casos hay que hacer la utilización de artificios algebraicos. El teorema de Green se relaciona con la integral doble de la región D, con la integral de la línea sobre la frontera de la región D. El sentido positivo del camino de horario. Y bueno, asimismo, como lo mencionamos anteriormente, tenemos las últimas definiciones, ya que puede ser una recomendación en la conclusión.